Si Spider-Man No Way Home pretendía juntar a las 3 versiones del Hombre Araña en el cine, la música también lo tenía que hacer. No podía estar completa esa épica reunión de personajes de diferentes sagas sin la música original que los representó, y eso es lo que hoy vamos a analizar. Todo comienza en un tono perturbador que propiamente causó el final de la película anterior, Far From Home. Se le ha revelado al mundo la identidad de Spider-Man. Pero es en la escena en la que todo empieza a pasar a mayores que tenemos el primer callback a una banda sonora anterior. Es decir, el tema del villano que reveló su identidad y que además lo acusó de su asesinato, Mysterio. Motivo que escuchamos en Far From Home y que en realidad no suena especialmente como a tema de villano porque es tan consonante que hasta tiene aires heroicos. Pero esa es justo la idea de Mysterio, pretender ser un héroe falso que no podría simular si hubiese muchas disonancias en su tema. Pero de disonancias hablemos más adelante. En esta escena oímos una mezcla de él con el ya conocido tema de Spider-Man en el MCU. La cosa con este tema es que busca sonar un poco infantil pero heroico. Trata de no acentuar notas muy imponentes y si bien parte del modo menor, se ilumina mucho con un acorde del modo mayor. Este motivo se oye muchísimo durante todo el primer acto, algunas veces variado, como cuando Peter pasa entre todos los alumnos que nos graban. Cuando se van a vivir al departamento de Happy para estar más seguros. Aunque en este caso se oyen los puros acordes solos, pero la progresión es tan distintiva que se reconoce. O también durante el intermedio musical en el que están esperando la respuesta del MIT, universidad a la que Peter y sus amigos habían mandado solicitud para irse de la ciudad y mejor ser Spider-Man allá en Boston. Desde que se reveló la identidad de Peter, su vida se volvió más difícil, pero llegó incluso a enredar a Industrias Stark, a la vida de Happy, a la de su tía e incluso a la de sus amigos que fueron rechazados en el MIT por estar involucrados en la reciente controversia. Tras ese desaire, Peter se queda solo y triste, y en eso voltea a ver los adornos de Halloween. El tema de tristeza se transforma en una idea. Un guiño al motivo de Doctor Strange de su película de 2016. Y es a él a quien pedirá ayuda. Le ruega volver el tiempo atrás antes de que revelaran su identidad, pero al no ser posible, en cambio Strange le propone un hechizo para que todos olviden que él es Spider-Man, no sin antes ser advertido por Wong de que es peligroso porque ese hechizo raya en las realidades conocidas y desconocidas. Aún así, Stephen decide hacerlo porque estima a Peter. Oímos una bondadosa variación del tema de Strange durante esto, que al pronunciar las palabras "todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man", se transforma en unos arpegios de clavicordio dando un toquecito barroco. Los cuales son los dos primeros acordes del tema de Spider-Man. Solo que todo esto termina en un caos culpa de Peter por interrumpir el hechizo 6 veces, queriendo exceptuar a sus seres queridos de él, arruinándolo por completo. Un tenso acorde de orquesta y coro abre las puertas del multiverso. Strange logra detener el hechizo, pero lo que más lo enoja es que Peter ni siquiera había intentado hablar con el MIT antes de pedirle todo eso. Así que lo saca, y él le suplica a Flash ayuda para hablar con la asistente del vicerrector, quien ya se encuentra camino al aeropuerto, pero al llegar y hablar con ella lo rechaza de nuevo.
Uno de los más rutilantes asomos a una banda sonora anterior tiene lugar en este momento, pues misteriosamente se manifiesta el motivo de Doctor Octopus de aquella música de Danny Elfman en El Hombre Araña 2. Una reaparición completa del personaje, pues desde antes de entrar ya se siente su esencia en esas extrañas y disonantes cuerdas. Otto está furioso preguntándole a Peter dónde está su máquina y comienza a lanzar carros. En esta escena hay una pequeñísima referencia musical a The Amazing Spider-Man, ya que Peter se ve en la necesidad de hacer algo que también ocurrió en esa saga, colgar los carros del puente con su telaraña para que la gente no muera. La cuestión con Amazing Spider-Man es que tuvo dos temas principales, el de James Horner, y en la segunda película, Hans Zimmer tomó ese motivo de inspiración para componer esto. Y en No Way Home escuchamos esto. Entonces tiene lugar un mítico tema de batalla contra Octopus, primeramente mostrando un ostinato de violín que recuerda un poco a esa primera saga. Pero sobre todo que mezcla el motivo de Octopus con el de Spider-Man en el MCU. Finalmente, Octopus le arranca un pedazo del traje a Peter, absorbiéndolo en sus tentáculos, lo cual irónicamente le permitió a Peter controlarlo desde su traje. Además, la asistente del vicerrector, que durante la pelea estuvo a punto de morir, al ser salvada por Spider-Man, cambia de opinión y le dice que es un héroe. Solo que de pronto, de la misma misteriosa y escalofriante manera, aparece un nuevo callback, esta vez a la primera película del Hombre Araña. Doctor Strange teletransporta a Peter al sótano para explicarle que antes de que pudiera cerrar el hechizo se colaron algunos visitantes multiversales. Un lagarto que encontró en el baño, el Doctor Octopus y que probablemente faltan algunos, a lo que Peter añade que vio un elfo verde volador. Strange le da un guantelete para que los busque y con un disparo los mande al sótano, y Peter le dice que necesitará la ayuda de sus amigos, quienes enseguida localizan la presencia de un monstruo volador, pero Octopus les dice que no puede ser Norman Osborn pues él murió hace años. Así que, ¿sería alguien más o un fantasma? El tema que musicaliza la siguiente escena nos muestra las dos primeras notas del motivo que acabamos de escuchar. Es dudoso de quién se trata. Pero sorpresa, descubrimos a Electro de Amazing Spider-Man 2 con un pequeñísimo asomo a su tema de dubstep. Electro le lanza un rayo, pero de pronto es detenido por el mismísimo Sandman, quien ya había hecho las paces con Peter al final de la película del Hombre Araña 3. Bueno, con el Peter de su universo. Es por ello que en su entrada se escucha un pequeño guiño al tema principal de aquella trilogía. Que también recuerda un poco a la música de cuando Peter lo perdona. Entonces, con la ayuda del Hombre de Arena, Peter se dedica a desenchufar a Electro, haciendo sonar su tema mientras Sandman lo detiene. A
acaba el combate y finalmente ambos son teletransportados al sótano. Luego la tía May llama a Peter y le dice que uno de los que busca llegó y sí, era el duende, y él sale corriendo a salvarla del peligro, pero resulta que solo está solo y triste sin entender nada y casi perdiendo la cordura, y May decide que los debe ayudar a todos. Durante este momento de fondo suena una pieza que se volverá recurrente y que hace alusión a la responsabilidad de hacer el bien que la tía May le señala a Peter. Aún así, él insiste en que lo mejor es mandarlos de vuelta a su universo. Entonces ella los deja en el Sanctum Sanctorum para que los devuelva, pero en ese momento los villanos platican entre ellos, descubriendo que algunos ya murieron combatiendo a Spider-Man, siendo sustraídos a este universo justo antes de ello. Strange se prepara para devolverlos a encarar su destino, pero ahora Peter reflexiona que puede ayudarlos. Así que luego de tratar de convencer fallidamente a Strange, le quita la máquina de cadáveres donde había metido el hechizo corrupto y tiene lugar una persecución entre ellos dos que mezcla épicamente sus temas musicales. Ampliaciones, reducciones, simplificaciones, recortes y todo tipo de variaciones melódicas y tonales de sus leitmotivs hay en toda esta escena. Después de todo, Peter gana dejando a Strange colgado en la dimensión espejo y propone curar a todos los villanos, pero le encarga la caja y el anillo de Strange a MJ y Ned para que estén más seguros. Una vez más, escuchamos el tema de la responsabilidad de hacer el bien. Al llegar al departamento, al primero que ayuda es a Octopus construyendo un nuevo chip inhibidor para que los tentáculos dejen de controlarlo. Él se quiere negar, pero finalmente funciona. Otto deja de oír las voces en su cabeza. Tenemos aquí las mismas extrañas cuerdas que habían presentado a este personaje, pero ahora apaciblemente misteriosas por lo extraño que le resulta el silencio en su cabeza. Esto da lugar a una heroica y bondadosa variación del tema de Spider-Man en tonalidad mayor.
Pero algo interesante pasa con la música de los villanos. Pareciera que mientras más disonancias y tensiones melódicas hay en su tema, más perverso es. Por ejemplo, el de Otto en realidad es bastante consonante, salvo 2 o 3 acordes. Para mí suena simplemente como un científico que perdió el rumbo. Ni se diga del Hombre de Arena, que si bien tiene un tema de batalla, también tiene hasta un tema de tristeza. Igual con Electro, que nunca había sido mala persona. El tema de Lagarto sí tiene unas cuantas disonancias más. Pero lo que es el tema del Duende Verde está plagado de tensiones melódicas que parecieran ser toda la maraña de maldad que hay en su cabeza. Resulta que después de crear la cura para los demás villanos, extrañamente Peter comienza a sentir intensa y prolongadamente la punzada. Algo anda mal ahí, pero no encuentra qué es. Y resulta ser el Duende Verde que estuvo fingiendo todo este tiempo. Con su discurso maligno convence a Electro, quien se roba el reactor Arc. Luego el Duende ataca a Peter mientras el Lagarto se escapa del camión y el Hombre de Arena simplemente se zafa del asunto. Comienza la batalla más siniestra de todas. Del tema que musicaliza esta escena, destacaré que tiene muchas frases con coro mixto. Aunque más que hacer referencias, este tema muestra una devastación y revelación de todos los villanos, por lo que se vale mucho de percusiones y frases tensas y veloces que evocan más bien a lo visual. Tía May aún intenta curar al duende, pero no funciona, y por más que Peter le dice que se vaya, no lo hace con tal de ayudar. El duende la golpea atrozmente con su planeador e intenta lanzarle una bomba y se va. Peter y May quedan gravemente heridos, y aunque él le dice que debió hacerle caso a Strange y mandarlos de vuelta, ella le dice que no porque era lo correcto, porque tiene un gran don, un gran poder, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Luego de ello, la tía May cae desangrándose y muere. Un tema de tristeza suena, variación rítmico-melódica del tema de Spider-Man.
En eso llega la policía para arrestar a Happy y Peter se ve obligado a huir, mientras el descrédito contra Spider-Man continúa internándose en él cada vez más. Tras toda esta catástrofe, MJ y Ned, que cuidaban el anillo y la caja, siguen esperando saber algo de su amigo. En este tramo de la película, donde menos se esperaba, es que por accidente Ned abre un portal mientras menciona que solo quisiera ver a Peter. Nos topamos de nuevo con el tema de Strange que había sonado al principio porque Ned resultó ser mágico. Pero esta vez la música acaba abruptamente cuando del portal sale un Peter que en realidad es de otro universo, The Amazing Spider-Man. Y muy pero muy sutilmente escuchamos el bonito tema de su película. Pero como ese no era el Peter que buscaban, entonces continúan abriendo portales hasta encontrar al real. Ouch. Dando con otro Peter de otro universo. El de la primera saga dirigida por Sam Raimi, con una misteriosa señal de su tema. Y aún así, pues ellos son Peter de otro universo y quieren ayudarlo y bien pueden indagar en dónde estaría él en un momento así. Así que lo buscan. Él sigue con su tema de tristeza. Sus amigos llegan y lo consuelan y luego le presentan a los otros Peters, pero él no quiere hablar con ellos y los quiere mandar de regreso a su universo a que se hagan cargo de sus villanos. Ellos tratan de mostrar sus condolencias, pero él les cuenta la culpa y el odio que está sintiendo. Los Peters recuerdan cómo perdieron a su novia y a su tío de la misma forma, cómo se llenaron de amargura que ni la venganza los hizo sentir mejor y cómo les costó salir de esa oscuridad. Peter les cuenta devastado cómo aún escucha la voz de su tía diciéndole antes de morir: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Frase que todos ellos reconocen porque sus tíos también la dijeron antes de morir. Tal vez no murió en vano, le dice el Peter de Tobey. En eso escuchamos una llamativa referencia al ostinato del Hombre Araña 1 compuesto por Danny Elfman. Esta siguiente escena se llena del tema de la responsabilidad de hacer el bien. Sin dejar atrás el ostinato suena. También cuando MJ le dice a Peter que ahí está para apoyarlo y que no se irá, lo oímos. Pero esta vez se transforma no en un leitmotiv como tal, pero sí en unos acordecitos que recuerdan al tema de Amazing Spider-Man 1. Escuchamos las características funciones armónicas de su tema mientras su hermano mayor lo aconseja sobre el amor. El plan ahora será atraer a todos los villanos a un solo lugar llamando su atención con la caja y en eso curarlos. Salen y Peter hace el llamado en el noticiero mientras de nuevo suena el tema de la responsabilidad, ahora en un tono herido pero indulgente. Luego de un rato sienten la punzada y los villanos comienzan a llegar. Una melodía que se escuchó durante la pelea en el edificio con el duende suena ahora con Electro, como si se hubiesen estrechado musicalmente ellos dos, ya que Electro estaba dispuesto a que lo curaran, pero el duende al revelarse lo hace reflexionar todo el poder que puede tener.
Entonces inicia el combate, que resulta ser un total desastre porque los Spider-Man no están acostumbrados a trabajar en equipo. Durante la catástrofe los tres se reúnen enojados, pero el Peter de Tom toma las riendas del asunto, ya que él sí tiene experiencia trabajando en equipo con los Vengadores. Así que ya puestos de acuerdo, entonces sí salen los tres balanceándose juntos, haciendo una histórica postal musicalizada con la más heroica variación del tema a orquesta y coro. Desde luego la batalla se llena de referencias. Cuando logran curar al primero, que es Flint Marko, suena el hermoso tema que compuso Danny Elfman. Luego de esto toca quitarle a Electro el reactor Arc, pero resulta imposible con la fuerza que tiene. Se escucha algo que parece referenciar al tema de Iron Man, ya que Electro se robó su fuente de energía. En eso aparece el Dr. Octopus alarmando aún más al Peter de Tobey. Solo que esta vez es el mismísimo Otto el que protagoniza el tema de la responsabilidad de hacer el bien, sumándose a ayudar a curar a los villanos. Durante toda esta pelea, MJ y Ned solo han estado tratando de cerrar el portal para llevarse la caja sin que los villanos sepan ni estar a salvo, pero no lo logran. Ecos del tema de Lagarto se escuchan cuando los descubre con la caja y los persigue. Pero durante toda la persecución finalmente Peter logra ponerle el suero y Ned abre un portal del que sorpresivamente sale Doctor Strange enojadísimo con su tema en un tono de enfado. Pero ellos le muestran que el plan de Peter sí está funcionando, los está curando a todos. Andrew platica con Max sanado y Tobey se encuentra con Otto. En un ambiente armónico entre tonal y modal, se van encadenando dos hermosas referencias a sus sagas. Y entonces aparece Doctor Strange, enojado pero orgulloso, no obstante advirtiendo que esto se tiene que acabar, solo que falta uno. Ese momento musical en el que ya sonaba con orgullo el tema de Spider-Man se cae con una escalita descendente y enardece con unos violines trinando en cuanto se oye la voz del duende. ¡Puedes salir a jugar, Spider-Man! Quien llega y se roba la caja, y aunque se la quitan, le deja una bomba adentro, haciendo estallar la estructura metálica y dejando caer a MJ al vacío. Peter no la logra salvar porque el duende lo atrapa, pero Peter de Andrew llega al rescate. Originalmente esto se musicalizaría con el tema de la responsabilidad, pero hay veces en las que el silencio habla más, y en esta ocasión el silencio le da seriedad y rememora aquella escena. En esta el Peter de Andrew se redime. Ned, que también se iba a caer tratando de atrapar a MJ, en su caso es rescatado por la capa de Strange junto a su templo. Peter enojado mete una bomba del duende dentro de su propio planeador, cayendo ambos en el escudo gigante que cayó al agua y comienza a golpearlo con odio.
Esta pelea ya no tiene un tono heroico sino vengativo, realmente lo quiere matar. Escuchamos algo distinto, esta vez es un coro y notas muy largas. Recuerda un poco al tema de cuando el duende lo estaba golpeando en el edificio, pero sin las percusiones. Constantemente suena el intervalo inicial del tema de Spider-Man, pero nunca completo el motivo y tensándose armónicamente. Es como una variación muy vengativa, destructiva e irreconocible de él. Finalmente toma el planeador del duende para clavárselo, pero llega el Peter de Tobey y lo detiene. El duende lo apuñala por detrás y se burla de la muerte de la tía May. Pero Peter ya entendió. Peter de Andrew le lanza la cura y él se le inyecta sanándolo y trayendo de vuelta ese incorruptible tema de la responsabilidad de hacer el bien. Parece que todos están bien ya. Solo que desde que la caja explotó el multiverso se empezó a abrir otra vez y Strange ya no tiene forma de detener a todos los que vienen. Se oye una nota de vacío muy parecida a la que se escuchó cuando el multiverso se abrió por primera vez. Pero esta vez se neutraliza cuando Peter ahora sí decide responsabilizarse de lo que provocó y le propone a Strange que haga el hechizo original, el de que absolutamente nadie recuerde quién es él. Incluso a Strange le duele eso, pero reconoce su valentía y le dice que vaya a despedirse de todos. Por última ocasión, escuchamos a Strange haciéndose cargo. Peter se despide de los otros Peters y de sus amigos, especialmente de su novia MJ, avisándole que va a olvidar quién es, pero que volverá y le explicará todo. En secciones de expectativa como esta suelen escucharse motivos incompletos repitiéndose que dan esa sensación de suspenso. Aquí incluso esto y la otra ya escuchada variación del tema de Spider-Man suenan juntas como un contrapunto. Peter y MJ se despiden con un beso entre lágrimas, mientras todos los que eran de otros universos vuelven a casa. Entonces Peter se va y Strange termina el hechizo. Nadie recuerda ya quién es Peter Parker. Y él acude a los lugares que quedaron pendientes. Visitar a MJ y Ned y a la tía May donde encuentra a Happy. Pero se tomará con calma eso de recordarles quién es. Finalmente, él consigue un departamento y continúa siendo el amigable Spider-Man del vecindario, tal como lo dice esa última pieza de la banda sonora.
That's a magic number. Pues en conclusión, qué gran redescubrimiento tenemos de esta banda sonora que se tuvo que enfrentar a un singular reto, el de mezclar un montón de referencias musicales. Todo esto con el fin de brindarnos la esencia completa de esos personajes, remontándonos también desde los oídos a esos íconos anteriores. Esta película abordó también sus cometidos, que merecidamente ya se ha vuelto de las más taquilleras de la historia, y que además cumplió con algo que muchos soñaban con nostalgia: ver de nuevo a Tobey y Andrew. Y no ver de nuevo al Venom del Hombre Araña 3 o al Duende Verde de Amazing 2. Aunque si hubiera salido el traje negro hubiera estado bien, porque habría sonado ti 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 ti. No puede. 3, that's a magic number. Yes it is. It's the magic number. 3. Somewhere in this hip hop soul community was born 3 makes the me, and that's a magic number. What is it all? 3.